Hola a todos, hoy vamos a hablar de lo que es la influenza. Esta es una enfermedad respiratoria muy común, pero que puede llegar a tener complicaciones graves, especialmente en niños y adultos mayores y con algunos pacientes con enfermedades crónicas. Primero, ¿qué es la influenza? Esta es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus de influenza, perteneciente a la familia Orthomyxoviridae. En la influenza existen varios tipos de virus, pero los más importantes son la influenza tipo A y la influenza tipo B. La influenza tipo A es la que mayor frecuencia tiene para producir epidemias y pandemias. La transmisión va a ocurrir principalmente por gotas respiratorias expulsadas al toser, hablar o estornudar. También puede transmitirse al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la nariz, boca u ojos. La enfermedad suele aparecer de forma repentina y afecta principalmente las vías respiratorias. Aunque muchas personas se recuperan en pocos días, algunos pueden desarrollar neumonía, insuficiencia respiratoria u otras complicaciones. En cuanto a su epidemiología en México, esta va a representar un importante problema en la salud pública, especialmente durante las temporadas invernales. En México, cada año se presentan brotes estacionales con aumento de casos entre otoño e invierno. Los grupos más vulnerables son niños de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas y pacientes con diabetes, enfermedades pulmonares u obesidad. En México, uno de los subtipos más frecuentes es la influencia A H1N1, responsable de la pandemia del año 2009. La influencia A virus subtipo H1N1, la vacuna de esta es anual y es una de las principales estrategias para disminuir la hospitalización y muerte en México. Hay factores que pueden relacionarse con esto, que va a ser como factores como el hacinamiento, bajas temperaturas y una poca vacunación que favorece la propagación de este virus. En cuanto a su fisiopatología, esta inicia cuando el virus entra al organismo a través de las vías respiratorias. El virus se une a las células epiteliales respiratorias mediante proteínas llamadas hemaglutininas. Posteriormente entra a la célula y utiliza la maquinaria celular para replicarse. Esta replicación provoca obstrucción de células del epitelio respiratorio y desencadena una respuesta inflamatoria importante. La liberación de citocinas inflamatorias produce síntomas generalmente como fiebre, dolor muscular, malestar general y fatiga. Además de que el daño del epitelio respiratorio disminuye los mecanismos de defensa pulmonar, aumentando el riesgo así de infecciones bacterianas secundarias como neumonía. En casos graves puede desarrollarse una inflamación pulmonar extensa y un síndrome de dificultad respiratoria aguda. En cuanto a su histología, podemos observar lesiones inflamatorias en el epitelio y los principales hallazgos incluyen la necrosis y descamación del epitelio respiratorio, edema, congestión vascular e infiltrado inflamatorio de linfocitos y macrófagos. En casos graves puede haber daño alveolar difuso y formación de membranas llaninas. También se observa una destrucción de células ciliadas, lo que altera el aclaramiento mucociliar y facilita las infecciones secundarias. La afectación histológica ocurre principalmente en tráqueas, bronquios y pulmones. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la influenza se caracteriza por un inicio súbito de síntomas. Las más frecuentes van a ser fiebre alta, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, cefalea, fatiga intensa e escalofríos. Y algunos pacientes también pueden presentar náuseas, vómitos, diarrea y especialmente en el caso de los niños. La mayoría de los síntomas va a durar entre 5 y 7 días, aunque la tos y el cansancio pueden persistir por mucho más tiempo. Las complicaciones más importantes incluyen neumonía viral, neumonía bacteriana secundaria, otitis media, exacerbación de asma o EPOC e insuficiencia respiratoria. Sobre todo en pacientes vulnerables, la enfermedad puede ser mortal. En cuanto a su diagnóstico, este va a basarse en la clínica y antecedentes epidemiológicos, especialmente en las temporadas que ya mencionamos, en las que va a ocurrir más este brote de influenza. Sin embargo, suele haber pruebas específicas para la confirmación de la infección, como puede ser la PCR o reacción en cadena de polimerasa, pruebas rápidas de antígenos y cultivo viral. La PCR es la prueba más sensible y específica, pero también pueden realizarse estudios de imagen como una radiografía de tórax en pacientes con sospecha de neumonía. En algunos pacientes, el estudio de laboratorio muestra leucopenia, linfopenia, elevación moderada de marcadores inflamatorios,
Un diagnóstico oportuno es importante para iniciar el tratamiento temprano y prevenir complicaciones. Continuando con su tratamiento, va a depender mucho de la gravedad de la enfermedad. En la mayoría de los casos se indican medidas de soporte como reposo, hidratación, control de fiebre y analgésicos, pero en pacientes con alto riesgo de enfermedad grave sí se deben utilizar antivirales. El más utilizado es el oseltamivir. Este es el medicamento más efectivo que si se inicia dentro de las primeras 48 horas de los síntomas, va a mejorar mucho los síntomas del paciente. Y también existen otros antivirales como el zanamivir. Los antibióticos no sirven para tratar la influenza, ya que es una enfermedad viral, por lo cual es muy importante estar al pendiente de esto en cuanto se receten los medicamentos. Y la vacuna se ayuda a disminuir en casos graves las hospitalizaciones y la mortalidad. Además, se van a recomendar medidas como el lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas en personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar y evitar contacto con personas infectadas. El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado y la vacunación anual son fundamentales para prevenir complicaciones y disminuir la transmisión.